Mañana. En su primera entrevista como presidente electo, Gabriel Boric afirmó que su gabinete ministerial no será cuoteado y contará con presencia de independientes y políticos jóvenes. Las reuniones con partidos fuera de su coalición, fuera de Apruebo Dignidad, van a continuar esta semana y pese a que no hay fechas establecidas, el Partido de la Gente, el Partido Humanista y la coalición completa Chile Vamos confirmaron que tienen voluntad de diálogo. Esto además, les contábamos temprano que el presidente electo ya llegó a su sede de trabajo, que a las 12 va a ser proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones y varias actividades más. Beatriz Vallejos con nosotros. Hola Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. 10 días quedan para que se cumpla el plazo autoimpuesto por el presidente electo Gabriel Boric para definir la lista de nombres que conformarán su gabinete ministerial. En su primera entrevista como mandatario electo afirmó que la nómina estará compuesta de forma paritaria, combinará políticos jóvenes con quienes tengan experiencia de Estado y de vida, contará con independientes y no será cuoteada por los partidos de su coalición Apruebo Dignidad. En el diálogo con el diario Concepción, el futuro presidente abordó además su preocupación por la descentralización y se refirió a la juventud que será protagonista en la nominación de cargos. Acá hay una nueva generación de jóvenes que entran en política y que va a ser muy importante, dijo. Pese a que se reitera constantemente la independencia de Boric para tomar decisiones, admitió que intenta sostener una perspectiva de equilibrio entre las fuerzas que lo apoyan. Y por eso es que se han delegado algunas tareas a integrantes de su coalición. Una de las más importantes, afianzar el diálogo con las fuerzas externas. A esto se refirió el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien explicó cómo se cuadran en el Congreso para preparar el camino de la instalación del gobierno, que será en 2 meses. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, hay varios partidos que tienen representación parlamentaria, no solo el Partido de la Gente, el Partido Ecologista Verde, el Partido Humanista, independientes, y sin duda habrá que buscar acuerdos también con esos sectores en términos de agendas comunes, en términos de compromisos programáticos asumidos en segunda vuelta, donde se recogieron también ideas de esos sectores. El diputado electo del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, confirmó que además de haber entablado el diálogo con la bancada, también se contactó a la directiva de la colectividad para forjar un puente con Gabriel Boric. Sí, efectivamente la directiva ha sido contactada por el equipo de Gabriel Boric, como también ha sido contactado por gente de Renovación Nacional y por gente de Concertación. Todos los temas que se están tratando han sido temas administrativos del Parlamento. Situación similar constató la presidenta del Partido Humanista, Catalina Valenzuela, quien mostró su disposición para prolongar el apoyo que le dieron en segunda vuelta. Hemos estado en contacto con el equipo del actual presidente electo, Gabriel Boric, y ciertamente estamos a disposición de reunirnos porque sabemos que estamos frente a un momento histórico en que es necesario que unamos fuerzas y logremos los objetivos por los cuales se apoyó este gobierno. En Ciudadanos, que si bien no seguirá constituido como partido tras lograr solo un escaño, esperan también recibir el llamado del equipo político del presidente electo porque, según dicen, aportarán también en el cumplimiento del programa de gobierno. Nuestro partido Ciudadanos no ha sido convocado por parte del presidente electo Gabriel Boric. Nosotros de todas maneras estaríamos dispuestos a conversar. Siempre Ciudadanos ha sido un partido dispuesto a colaborar, sobre todo cuando se trata de ver y apoyar un programa que tiene que ver con las transformaciones. Hay varios nombres dando vuelta para completar los 24 ministerios y 39 subsecretarías, luego que los partidos de Apruebo Dignidad entregaran sus propuestas. Cercanos al equipo han dicho, eso sí, que para Interior solo suena un nombre, el de Giorgio Jackson, cercano y compañero desde el movimiento secundario, pero aún no convencido de tomar parte en un cargo de alta exposición. Lo decían ustedes, durante esta jornada tendrá una actividad. El presidente electo va a concurrir hasta el Tribunal Calificador de Elecciones para ser investido oficialmente como presidente electo Catherine Ibal. Beatriz, hay una muy interesante entrevista ayer en el diario La Tercera a Víctor Orellana, sociólogo de Nodo 21, uno de los centros de estudio, básico, yo diría, el Frente Amplio, que ha hecho muchos aportes, por ejemplo, desde el Partido Comunes, pero muchos aportes en materia educacional. ¿Qué es lo que dice Víctor Orellana? Esto de la síntesis entre cómo incorporar los movimientos sociales, vale decir, ¿va a ser un gobierno donde los movimientos sociales van a estar adentro? ¿Cómo van a estar adentro? ¿Cuál es su representación?
estamos lucubrando, ¿no? No sabemos si finalmente esto va a ser así, pero eso es lo que se ha mencionado. ¿Cuáles van a ser los contrapesos con los partidos políticos? Si se quieren abrir, digamos, al mundo de la centroizquierda, ¿en qué pie van a quedar todas estas fuerzas, entre comillas, si es que participan del futuro ejecutivo? Digamos que todo esto además se da en la base de la discusión respecto a lo que pasó en la elección de la convención, en donde hay un reconocimiento respecto de la división de aprobabilidad, básicamente Frente Amplio y el Partido Comunista, para esa votación y para el trabajo de fondo de la Convención Constitucional, la dificultad de ponerse de acuerdo, y una discusión que no sé si se da, Beatriz, en torno a que muchos vieron falta de gobernabilidad que eventualmente podría perjudicar lo que, digamos, el primer año de la instalación del nuevo gobierno. Han insistido en que no, en que lo que pasa en la convención no debería afectarlo, sobre todo porque dicen ellos y reconocen que hay una falta de experiencia. Las personas que están en la convención no son políticos convencionales en su mayoría y por lo tanto dicen que esto no debería afectarlo. Sin embargo, reconocen que es algo que se va a conversar porque en el Congreso no pasa esto. Ahora, hay algunas personas que efectivamente no son, como podríamos decir, políticas 100%, pero llamó la atención que circuló una fotografía de convencionales del Partido Comunista celebrando lo que había sucedido finalmente en la convención con la elección de María Elisa Quintero, porque de cierta forma más se habían impuesto al Frente Amplio, ¿no? Y a su suerte de alianza con el Partido Socialista en su minuto. Entonces, claro, no todos son políticos, pero hay algunos que sí y bastante, ¿no? Claro, la pregunta es si fue solo un problema de estrategia, que no compartieron estrategia, o hay más diferencias más profundas. Y que probablemente tienen que ver también con el tipo de relación que quieren establecer con los movimientos sociales, lo que llaman movimientos sociales, que es bien complejo porque tú puedes tener un movimiento social que representa, no sé, a 20 personas, a 500, 5.000 o 10.000, y cuánto pesa cada uno, cómo se evalúa eso. Mira, yo respecto a lo que dice Víctor Orellana en esta entrevista, ¿no? Y lo quiero dejar como para que nuestros auditores reflexionen. Él habla, destaca mucho lo de la Convención Constitucional. Dice, el Frente Amplio tiene que resolver cómo formar a gobierno, a quién y cómo debería integrar. ¿Qué hizo Orellana? Dice, prefiero hablar de cómo articular y estabilizar un proceso de cambio, porque eso implica mucho más que armar un gobierno. O sea, la futura administración tiene que hacerse cambio, dice Orellana, que quede claro, un proceso de cambio. Eso implica darle sustentabilidad en una mayoría social y política. La expresión de esa mayoría se vio en la segunda vuelta, expresiones que sobrepasan no solo nuestras estructuras partidarias como prueba de dignidad, sino todas las formas institucionales de participación. ¿Cómo todo eso lo va a incorporar al Ejecutivo? Yo creo que el mismo Orellana se lo pregunta, ¿no? ¿Es simplemente sumar movimientos sociales en algunos puestos? ¿Es generar un espacio de participación distinto? Yo me imagino que esto está en el debate del gobierno que va a asumir, pero o sea, el desafío es grande, y lo podríamos relacionar también como desafío lo que el fin de semana tuiteó Gabriel Boric a una cita de un libro de Íñigo Errejón, Podemos, España. Ahora, ¿quién es Errejón? Podemos se dividió. ¿Y cómo se divide? El sector más ortodoxo o más de izquierda de Iglesia pierde. Íñigo Errejón es el que gana, porque él dice que hay que llegar a un acuerdo con los sectores de centro izquierda. Y podríamos decir, desde esa perspectiva, sería más cercano a Boric, porque Boric es lo que trataba de hacer. Ahora, estos son, no sé si es tan claro, digamos. ¿Y qué es lo que cita? ¿Cuáles son las citas que, porque Gabriel Boric publicó la página del libro? Subrayada. Sí. Una, dice, los revolucionarios se prueban cuando son capaces de generar orden. Y después dice, un orden que incluya también a la mayor parte de quienes estaban en contra de él. Entonces, en este punto, podríamos decir, ¿es el texto subrayado de Gabriel Boric el que genera diferencia al interior de las fuerzas que lo han respaldado en la segunda vuelta? Pero quizás no. ¿O cómo se logra este nuevo orden? ¿Con quién? Porque finalmente hay que formar gobierno, como tú dices, Beatriz, hay que designar ministros, subsecretarios, directores de servicios. ¿Qué tan amplio va a ser eso? Y me imagino que quiere que sea amplio. Ya, pero ¿cómo logra esa amplitud? Bueno, lo vamos a ver luego. 10 días quedan. ¿Entiendes? Porque claro, dijeron el 20. Ahora, sí, a lo que pasa es que, disculpa, más allá del listado que nosotros veamos y que todos van a estar diciendo, mira, puso a esto. Hay varios filtrados, pero no hay nada de eso. Es más allá de lo que se nos muestre, digamos, como estructura de poder,
es si hay un proceso detrás que quiere iniciarse de participación de fuerzas distintas a los partidos políticos en una administración. Esa es la pregunta. Puede ser muy decidor. De hecho, para allá iba mi pregunta en relación a la incorporación de los movimientos sociales. Están así como, por ejemplo, porque yo hablaba de estas listas que circulan, que en verdad no tienen ningún sustento, pero circulan porque sí. En donde aparecían, por ejemplo, en vivienda personas de Ucamau. O una persona en particular para ser ministra. ¿Va a ser tan así? ¿Tú dirías que esa es como la sensación que da ahí en las conversaciones diarias? Que personas que, digamos, que siempre han estado como en contra de las políticas que emanan de parte del Ejecutivo en materia de vivienda puedan llegar a ese cargo. Lo que ellos decían era que iban a buscar esta inclusión, por supuesto, de las organizaciones sociales, pero combinándolas también con quienes tuvieran experiencia. Entonces, imagino yo que ahí va a haber, tal vez el ministerio no lo asuma esta organización social, pero sí podría un escalafón un poco más abajo, tal vez una subsecretaría o algún departamento en particular. Pero es difícil todavía porque no han esclarecido cómo se están organizando ellos mismos desde dentro. Están analizando primero que todos los nombres, porque antes de definirlos también quieren comprobar cuál ha sido su pasado, en qué han trabajado, si es que tienen algo cuestionable. Oye, y todos los requisitos que se han autoimpuesto, además, por la paridad desde todo punto de vista. Vuelvo a la entrevista a Víctor Orellana, Nodo 21, en la tercera del día de ayer. En vez de llevar a un ministerio a un amigo o a quien tiene vínculos con los espacios de poder, tenemos que buscar a quien realmente sabe y hace la pega. Debemos llegar a formar un gobierno que se parezca en cierto sentido a lo que es la convención, es decir, que haya gente que tome la micro. Eso implica valorar a los profesionales que hacen súper bien la pega, pero no tienen alcurnia. El papel de los partidos políticos en este proceso histórico tiene que ser de una enorme generosidad. Aquí lo que es relevante es revalorizar el concepto de lo técnico. Durante muchos años lo que fue un discurso tecnocrático que no es lo mismo capacidad técnica. No hay contradicción entre un gobierno popular y capacidad técnica. Insisto, cita de Víctor Orellana. Aunque eventualmente a esas personas le lleven la contra, por decirlo súper en buen chileno, a lo que se esté planteando en su minuto. Voy al tema del cuarto retiro, por ejemplo. Pre-triunfo de Gabriel Boric, sí, pues etcétera, en que claro, todo lo, no sé si todos, pero bueno, gran parte de los economistas que estaban detrás de él le decían que no. Los economistas que después fueron citados, digamos, claro, para que les dieran su opinión. Y le decían que no, y él de todas formas votó a favor, ya sabemos que se cayó, en fin, etcétera, el proyecto. Pero claro, imagino que también incorpora eso, ¿no? Otras voces, personas que le puedan decir, oiga, ¿sabe qué? No da, y eventualmente habría que incorporarlo. Ahora, en la lectura de lo que pasa con Giorgio Jackson, que ayer tenía varias crónicas en torno a que él no quiere ser el ministro del Interior, sino que más bien estar en segundo piso, algo que tenga efectivamente la influencia que él tiene, que es evidente, pero que no tenga tanta exposición. Si no es él, ¿quién? En esta serie de entrevistas y de lo que ha trascendido, circula también que cuando se entregaron los nombres desde Prodignidad, nadie entregó un nombre para el Ministerio del Interior. Ah, claro, porque era como, es él. Claro. Entonces es complejo. Se hablaba también en un principio, por ejemplo, de esta inquietud por separar el Ministerio del Interior de Seguridad Pública, y tal vez ahí podría entrar con mayor facilidad Giorgio Jackson a asumir el Ministerio del Interior, pero no es algo definido todavía. O perfilar al subsecretario, más bien en materia de seguridad pública, dejar claro eso desde el comienzo. Creo que ese nombre es urgente, eso sí, porque lo hemos visto un montón de veces, subsecretario o subsecretaria del Interior por el traspaso. Claro, es el que firma. Claro, tiene que efectivamente. Y también puede ser una señal en materia de seguridad pública, que va a ser uno de los grandes desafíos, ya lo ha dicho el propio Gabriel Boric. Efectivamente. Bueno, gracias Beatriz. Gracias. Que tengas buena jornada. Chao.